muchas de las revelaciones que hoy tenemos, por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, son revelaciones privadas a Santa Margarita, que la Iglesia ha acogido porque no encuentra nada que vaya en contra de la revelación bíblica o la tradición de la Iglesia. ¿Me hago explicar, verdad? Fátima, por ejemplo, una revelación privada, usted puede creer o no en ella. Lourdes igual, o sea, la revelación es privada. Pero Dios lo da para poder que podamos entender mejor esto. Digo lo siguiente, en una revelación privada, sabemos que la Virgen desde muy niña tenía una tendencia total a las cosas de Dios. Han oído hablar de una mística llamada Gemma Galvani, perdón. Desde muy niña tenía un deseo de estar con Dios. Tuvo elevaciones místicas en el sentido de que podía hablar con los ángeles, con la Virgen, con los santos. Entonces todo esto nos dice que si ella tenía esto, no es la única, del Padre Pío también, usted ha escuchado hablar, el Padre Pío desde muy niño tenía una tendencia a las cosas, porque esos son dones carismáticos, por eso un carismático no se extraña de eso, sabemos que eso ocurre, Dios se revela como Él quiere y a quien quiere. Entonces estos dones carismáticos, porque hay muchos dones que incluso desconocemos, si ellos lo tenían, imagínense a la que Dios iba a elegir para ser madre del Mesías. Por eso que de muy niña la Virgen había hecho un voto de virginidad. ¿Qué significa eso? Que ella quería totalmente para Dios, lo cual era muy extraño en la cultura judía, porque desde muy niña las niñas ya tenían que tener conciencia de que iban a ser madre. En los varones podía haber una diferencia porque sí esperaban al Mesías, obviamente, y sabían que el Mesías debía venir de una mujer. Pero las mujeres no hacían ese tipo de promesas porque ellas sabían que habían venido para dar hijos y más esperando al Mesías. Pero en el caso de la Virgen, ella opta por decir desde muy niña, quiero ser toda de Dios. Incluso en esa revelación privada dice lo siguiente, ¿cómo me gustaría ser la esclava de la mamá del Mesías? Sin saber qué era ella. ¿Por qué? Porque cuando el ángel se le revela, el ángel, San Gabriel, y le dice, alégrate, has encontrado gracia de Dios y vas a ser madre. ¿Qué reacción tuvo la Virgen? ¿Cómo va a hacer eso si soy no muy bien, así me gusta que conozcan la Biblia. La Virgen se sorprendió. Ella dijo, ya yo lo sabía. Dijo así. No, ella se extrañó. Porque ella no era su plan, para que ustedes vean cómo Dios actúa. Dios actúa en la forma que a veces nunca podemos imaginar. Por eso nunca se rebelen cuando Dios hace lo que quiere contigo con un plan mayor que el que tú mismo puedes pensar. Porque mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Porque los pensamientos de Dios y los designios de Dios son más grandes que los tuyos. Porque Él te creó con un propósito. Ninguno de ustedes está improvisado en este mundo. Ustedes son un plan de Dios. Son un plan hermoso, más de lo que tú puedes imaginar. Y cuando se le revela, entonces todos estaban pendientes. Cuando digo todos, estamos hablando que el cielo estaba pendiente del FIA. ¿Qué es el FIA? El FIA es la total disposición y abandono a los designios de Dios. ¿Cómo le gusta al Señor escuchar cuando tú te entregas a Él que le digas FIA? Es decir, hágase lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Dios. Yo no te pongo condiciones. Muchos de nosotros no crecemos espiritualmente porque nos cuesta abandonarnos a la voluntad de Dios. Estamos siempre pendientes, entonces nos peleamos con Dios. He conocido a través de los años que llevamos la renovación carismática, mucha gente que entró a la renovación carismática y empezaron con un dinamismo, con una alabanza. Yo tengo un gozo en mi alma, alabaré, alabaré, alabaré. Pero cuando vinieron las pruebas, ya no tengo gozo, ya se me fue la alabanza y se echaron para atrás. Hay gente que ya no siguió.
Porque cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las cruces, abandonaron al Señor. Jesús, por eso digo, hay que conocer la Escritura. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos en la enfermedad, cuántos en la prueba, en el dolor, han abandonado a Dios porque no han crecido espiritualmente? Porque no han sido capaces de decir, Señor, lo que tú quieras, yo lo acepto, aleluya. Decirle a Dios, tu voluntad, Señor, es perfecta. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No solo cuando las cosas van bien, no solo cuando todo está a tu favor. ¿Ustedes creen que la vida de la Virgen fue fácil? ¿Creen que la vida de Jesús fue fácil? Con todo lo que sufrió por ti. Porque por sus llagas ustedes están aquí en esta mañana. Aleluya. Por la llaga de Cristo. Por su cruz preciosa. Dígalo conmigo. No hay gloria sin cruz. Repítalo otra vez. Por tercera vez. Que quede bien grabado. Muy bien. ¿Por qué? Porque ir a la cruz significa abrazar la voluntad de Dios. No la busque. Llega solita. Dios dispone cuál es la que te conviene. Y la tuya no va a ser la mía. Cada uno tendrá su propia cruz. Pero, para que no se queden con mal sabor, para que no piensen que Dios nada más nos llama a esto, ya Dios nos ha advertido que viene. Díganlo conmigo. Los sufrimientos del tiempo presente no se compara a la gloria que vamos a recibir. Entonces, ¿para qué gastar tiempo llorando y criticando? Hermanos, si lo que viene es mejor, aleluya. Lo que viene es mejor que lo que tengo ahora. Y por eso la virtud de la esperanza nos sostiene. Porque Dios no miente. Y ya nos dio el ejemplo, su propio Hijo. Y si hemos muerto con Él también vamos a resucitar. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios siempre ha sido. No necesitaba de nosotros. Dios se bastaba a sí mismo y se basta a sí mismo. Pero Dios no es egoísta. Miren, el amor es donación. Nosotros de los atributos que hablamos de Dios es amor, ¿verdad? Se sintetiza, Dios es amor. Primera Juan capítulo 8, ahí lo dice, pero Primera Juan capítulo 3, versículo 8. Dios es amor. ¿Y qué significa? Que Dios, que es amor, vive en comunión. Porque el amor es donación y entrega. Donación y entrega. El Padre ama al Verbo, el Verbo ama al Padre, el Padre y el Verbo aman al Espíritu, el Espíritu ama al Padre y al Hijo. Comunión perfecta, ese es el amor. Entonces, en Dios Trino hay tres fiat. El fiat de la creación, hágase. Pero fíjense, cuando leemos la Biblia, lo usa en plural. Hagamos. Hagamos al hombre, a la mujer. Fue creando primero lo que hoy existe, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nos rodea, es obra del amor de Dios. Entonces, ese amor de Dios, creador, el Padre, el Verbo, estoy hablando del Verbo de Jesús, pero aún no encarnado, o sea, pero ya existía como palabra, porque todo sale de la boca de Dios, de los labios de Dios, hágase el cielo, hágase el mar, háganse las nubes, háganse los animales, y después hagamos al hombre. ¿A qué? Entonces, ¿qué es lo que nos hace imagen de Dios? ¿Qué nos hace imagen de Dios? El amor. Cuando amamos, somos imagen de Dios. Cuando no amamos, perdemos la imagen de Dios. ¿Me alcanzan en lo que estoy diciendo? Digan amén. Amén. ¿Me alcanzan en lo que estoy diciendo? Amén. Ahora escuchen esto. Estás condenado a amar. Dígase, estás condenado o condenada a amar. ¿Estamos qué? No hay salida. ¿Quieren ir al cielo? Ámense de corazón. El niño que viene a este mundo es un don de Dios. Es una bendición de Dios. Pero el enemigo todavía sigue tratando de interferir en los planes de Dios. Y uno de los planes, escuchen esto, mucha gente se asusta cuando hace una evaluación, los millones de seres humanos que han muerto en las guerras. Pero nadie habla de los millones de niños abortados en los vientres de las mujeres.
Le dicen a Dios, este niño es mío y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Cuidadito, cuidadito. Esta es una de las ofensas más graves que hiere el corazón de Dios. Imagínense si la Virgen hubiera abortado, no estaríamos aquí. Entonces, el aborto es uno de los actos más infames que está cometiendo Satanás en este tiempo, que duplica todas las guerras que ha habido en el mundo y las que vendrán. Duplica los holocaustos de los vientres maternos. Pero eso no es todo. Dios, para poder reparar todo esto, era necesario que viniese la respuesta. Y la respuesta es la siguiente. Dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga. Entonces era necesario que el Verbo se hiciese hombre. Y el Verbo le dice, Padre, mándame a mí. Yo voy a ir. Pero Jesús no vino de vacaciones a la tierra. Jesús vino con un propósito muy bien definido. El propósito era, tienes que morir por ellos. Ese era el propósito. Jesús no vino ignorando que para poder salvarnos a ti, a mí y al mundo entero, tenía que sacrificarse. Tenía que morir. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y sigue habitando entre nosotros. Igual, en todo, menos en el pecado. Ese fiat se llama fiat de la redención. Vino a redimirnos. Por eso tenemos una deuda que jamás podremos pagarle a Dios. Nunca podremos pagarle ese sacrificio. Y por eso Jesús, si ustedes van a misa habitualmente y viven la Eucaristía, van a entender por qué Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Y qué es eso de memoria mía? Jesús en la Eucaristía resumió la redención. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. O sea que no va a haber otra que supere a la Eucaristía, que se derrama por ustedes. ¿Para qué? El perdón de los pecados. O sea, ese es el fiat, la redención. Y por eso Jesús nos da una orden, no una sugerencia. Una orden. ¡Hagan esto! En memoria mía. De manera que cada vez que estamos en la Eucaristía, estamos actualizando el misterio de la redención. Bendito Dios. Es decir, lo que Dios pagó por ti y por mí. Recuérdalo bien. Fui comprado a precio de sangre. Fui comprado a precio de sangre. Y la sangre de un Dios. No lo olviden. No de los animales que hacían los judíos. No de las ofrendas materiales, sino el propio cuerpo de Cristo. Y entonces, ese es el segundo fiat. El tercer fiat. Jesús cumple su misión. Y al cumplir su misión, por eso dice en la cruz la última palabra. Todo está cumplido. Y exhaló el Espíritu. Escuchen esa expresión. Exhaló el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Donó su Espíritu. ¿Y a quién lo dona? A los que crean en Él. Viene a donar su Espíritu. La palabra del Señor.